Dicen también que cuando de normas se trata, que si no se cumple lo mínimo, es más difícil o poco probable que se cumpla lo máximo. Y nos referimos a la prohibición que existe en el Estado, buena o mala, pero que existe, de que los familiares directos de quienes ostentan altos cargos públicos, como es el caso de los ministros, están prohibidos de contratar con el Estado. Ocurrió con el hoy primer Aníbal Torres y su hermano, y ahora, como ha descubierto Carmen Alvarado y Jimmy Rodríguez, con el ministro de Defensa, su hermano Francisco Gavidia, no solo ha sido visitante de ministros, suerte la de algunos, y es también otro proveedor del Estado que se ha reunido, según registros de Palacio, con el presidente Castillo. Y la empresa de la que él es miembro del directorio ha ganado y firmado licitaciones con el Estado, pese a la prohibición. Vamos con el reportaje. Son los hermanos Gavidia Arrascue, cercanos al poder. Señor José Luis Gavidia Arrascue, regístrese, comuníquese y publíquese. Uno postuló sin éxito al Congreso de la República por el partido Alianza para el Progreso en las últimas elecciones electorales. Soy Paco, he sido gestor de importantes proyectos que han beneficiado a miles de familias de Lima. El otro es un contraalmirante en situación de retiro que ahora ostenta el alto cargo de ministro de Defensa. Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. El mismo que pide abiertamente que juzguemos sus actos. Sé que tenemos muchos errores, sé que cometemos como personas humanas, tenemos fallas. También tenemos ciertos aciertos. Fiscalícenos permanentemente. Júzguenos por nuestros actos. Y sí, todo debe comenzar por casa. Según el registro de visitas del portal de transparencia, Francisco Gavidia Arrascue, hermano del hoy ministro, era un asiduo visitante de entidades públicas. Se reunió el 30 de agosto de 2021 con el entonces ministro de Cultura, Ciro Gálvez. Luego, el 12 de octubre, ingresó al despacho ministerial de la PCM. El 15 de octubre, se reunió con el presidente Pedro Castillo por 1 hora. El 18 de octubre, regresó a la presidencia del Consejo de Ministros. Al día siguiente, el 19 de octubre, se reunió con el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, en compañía del chotano Jover Sánchez Delgado, muy cercano a Fermín Silva Cayatopa, dueño de la Clínica La Luz. Economista del sector privado, así lo presenta el ahora titular de la cartera del Ministerio de Defensa en su declaración jurada de intereses, pero se olvida de una empresa proveedora del Estado en la que Francisco Gavidia, su hermano, es miembro del directorio y accionista minoritario según la SUNARP. La empresa Soluciones Precisas de Sistemas ha ganado contratos con el Estado. Uno, con la Contraloría General de la República, por un monto de 518.400 soles. El otro, con el Ministerio de Economía y Finanzas, por un monto de 90.000 soles. Ambos contratos fueron firmados después de la designación de su hermano, el actual ministro de Defensa, José Luis Gavidia Arrascue, según se consigna en los registros del CAC. Se ha permitido que una empresa que está impedida de contratar con el Estado firme contrato, porque el impedimento establecido en el artículo 11 no es solamente para participar o para ser postor en un proceso de selección. El artículo 11 dice claramente que están prohibidas de participar, de presentar una propuesta, de firmar contratos e incluso de ser subcontratistas las empresas en donde los hermanos de los ministros sean parte del directorio.
Al ministro de Defensa se le olvidó declarar que su hermano formaba parte de una empresa activa y con contratos en su haber. Ese es un elemento medular, ¿no? Y creo que la transparencia es el talón de Aquiles de este gobierno. Considero que aquí podría existir una intención de omitir la información, porque como uno puede verificar en el formulario de la declaración jurada, no se precisa ni siquiera dónde se trabaja. Y ese es un elemento fundamental y es una obligación del funcionario público declarar dónde trabajan sus hermanos. Y en este caso, si el titular de un pliego omite declarar dónde trabajan sus hermanos, imaginemos cómo seguirá toda la cadena jerárquica de ese ministerio. Y es por eso que es imprescindible que esa información se objetivice. Más aún, como se señala, que esta persona no solamente vendría a ser un trabajador de una empresa que tiene contratos con el Estado, sino que esta persona, digamos, tiene directamente vinculación con algunas autoridades actuales en el gobierno. Un privilegiado hermano de ministro, otro visitador de Palacio, que estaría vulnerando la ley de contrataciones con el Estado. Responsabilidad que arrastra también a su hermano, el ministro de Defensa. En el caso del ministro que omitió declarar que su hermano es integrante del directorio de una empresa proveedora del Estado, estamos hablando, desde mi punto de vista, no solamente de una falsa declaración en procedimiento administrativo, que es un delito, sino también estaríamos quizás ante los actos preparatorios del delito de negociación incompatible con su cargo. En diciembre pasado, José Luis y Francisco aparecieron juntos en el registro de visitas de Palacio, yendo a visitar al presidente Castillo. Sin embargo, esta reunión luego fue borrada y alterada del sistema. Se dijo que la reunión nunca se concretó. Incidencia palaciega que denota vinculaciones más que estrechas con el epicentro del poder y que ahora es pertinente preguntar cuál es la relación del hermano del ministro con el presidente Castillo. Nosotros nos comunicamos con el Ministerio de Defensa y no hubo ninguna respuesta oficial respecto a este tema, a nuestros requerimientos. De parte de la empresa, sí, nos hicieron llegar algunos documentos y aquí el punto a tener claro es que, según OCE, que es el que tiene la información, además oficial, registrada, el hermano sí aparece. Y lo pueden ver ustedes en este momento, entren a OCE y él aparece como director de lo que se llama los órganos de administración, es decir, forma parte del directorio y por tanto esta empresa como tal, mientras figura en la OCE, que es el referente para estas licitaciones, no podía ni siquiera postular a la licitación y tampoco, y menos, en caso de ganarla, pues firmar un contrato. Al respecto, dicen, como ellos, es que les estoy diciendo que ya no son parte del directorio, que en verdad internamente eso ya lo habían acordado, pero no lo actualizaron. Y dicen además que no lo actualizaron por la pandemia, a pesar de que los especialistas consultados nos aseguran que un clic, un envío simplemente de información es suficiente para que eso se cambie en OCE. ¿Por qué no lo hicieron? Recién se han percatado hoy de que ese trámite se tenía que hacer, por lo menos se cumple con dar la posición respecto a este tema de la empresa. Y bien,